Buenos días. Bueno, pues hoy lo que vamos a hablar es sobre la evangelización. Y bueno, yo quería contar mi testimonio personal, también mi testimonio con la evangelización. Y hay una de las cosas, un punto, ¿no?, que quiero tratar para empezar, y es que muchas veces nos ponemos excusas. Y por ejemplo, cuando yo recibí a Cristo hace muchísimos años, yo me acuerdo que yo tuve un antes y un después bastante drástico, ¿no?, y dramático y radical. Y una de las primeras cosas que yo hacía era salir a la calle, porque la persona que me habló pues salía y me decía, ¿me acompañas? Y yo le dije, venga, que te acompaño. Y luego un día me dice, venga tú. Y yo, no, sí, tú. Y yo lo hice. Y a partir de ahí yo empecé a hablarle a la gente. Y era curioso porque yo era tímida, no, súper tímida. Yo tenía vergüenza para ir a comprar el pan, yo tenía vergüenza para las cosas normales que hacía la gente. Y cuando tomé esta decisión, yo me acuerdo que fui a una boda que me invitaron y yo no tenía ninguna vergüenza. Y yo le hablaba a la gente y le decía, porque Cristo salva, porque Dios te ama. Y la gente pensaba, claro, que me había vuelto loca o que algo me había pasado. Pero estuvimos evangelizando así, ya luego conocí a Harvey, estuvimos evangelizando así durante 15 años, evangelizábamos a menudo, todos los días, evangelizábamos en la calle. Y veíamos que los resultados pues eran como pocos, y llegó un punto donde nos empezamos a frustrar porque veíamos que mucha gente hacía la oración de fe y decían, Señor Jesús, te necesito, entra a mi vida, pero no veíamos un cambio y pensábamos, ¿dónde están esas personas? Creo que a muchos aquí nos ha pasado. Y bueno, con el tiempo pues yo me empecé a poner excusas para no hablar del Evangelio, porque hablar de Cristo es muy violento, no es nada fácil. Es violento porque la gente te mira mal, es violento porque no es un mensaje que esté de moda, es violento porque de alguna manera tú estás incomodando a las personas con un mensaje que les está diciendo que necesitan un Salvador y que ellos no están bien con Dios. Y claro, esas cosas siempre pasan factura y a los demás no les gusta. Y empezamos entonces a decir, bueno, pues vamos a dejarlo y más bien vamos a empezar a evangelizar por contacto, que por contacto tiene más fruto y se ve más el resultado. Y es verdad, pero llega un punto que nosotros ya amigos en la calle no, porque teníamos nuestros amigos aquí. ¿Qué más? Pues los vecinos al final ya te acaba dando como corte y ya no les hablas tampoco. Entonces la evangelización en mi caso se limitaba a la gente que a lo mejor venía a la iglesia y que no había recibido a Cristo, y pasaban semanas y semanas y yo no le hablaba a nadie. Pero siempre había una voz, ¿vale? Una voz interna, que era el Espíritu Santo, claro está, que decía, Mari, acuérdate que tú recibiste a Cristo en la calle. Alguien llegó a la calle, al Parque El Retiro, que yo estaba allí tan tranquila, tan pancha, tan cómoda, y alguien llegó y me habló. Y yo no presté ningún interés, más bien yo lo que hice fue menospreciar a esta persona, mas sin embargo, yo acepté el folleto que me dieron, lo llevé a mi casa, mi madre le gustó el folleto, llamó por teléfono y así empezó mi caminar en la vida cristiana. Por lo tanto, yo tengo una deuda con Dios, o yo sentía que tenía una deuda con Dios que no estaba siendo saldada y que no estaba siendo coherente con lo que yo decía de que la gente en la calle o la evangelización en la calle no funciona, porque yo era un testimonio de ese lugar. Y así empezamos y llegó un momento que, bueno, me acuerdo que tenía una discípula y me dice, venga, ¿por qué no salimos? Y me acuerdo que tenía la encuesta, ¿no? La encuestecita del si vas al cielo, dónde vas, tal. Y yo dije, venga, vale, yo no estoy acostumbrada, pero bueno, y empezamos. Y me acuerdo que hicimos un seminario, Jacobo hizo un seminario en el Redil, y una de las cosas que me impactó de lo que dijo fue que la evangelización había que hacerla por agenda, ¿vale? O sea, que era que si, por ejemplo, te ponías una vez a la semana, pues una vez a la semana, lloviera, relampagueara, pasara lo que pasara, que por agenda, como decir, es mejor hacer
todas las semanas un poquito, que un día mucho y luego dejarlo, ¿no? Y eso se me quedó, dije, bueno, pues yo de alguna manera voy a saldar esta deuda. Y ya había escuchado de la encuesta, había escuchado porque todos sabéis que David Henao dio un tema magistral sobre evangelización en el Redil, sobre el paracaídas, ¿os acordáis? Que si el paracaídas por allí, que si el paracaídas por allá. Cada vez que lo hago con Natalia, porque la evangelización es una siembra a la eternidad, y eso tal. Y yo ponía una excusa, y yo siempre le decía a Nati, pero es que yo he evangelizado mucho, he evangelizado 15 años, muchísima gente. Y me decía, no importa, y ya seguía. David con el plan maravilloso, David Henao, el plan maravilloso, nos regaló a todos un libro del plan maravilloso. Voy a la Caja Roja un día y veo también ahí el plan maravilloso, el libro. Entonces todo era como orientado en esa dirección. Y bueno, pues empecé con esta discípula. Y al principio yo te digo que es que no sabía ni qué decir, me había enfriado tanto, me había endurecido tanto, que os puedo decir que ya no sabía cómo evangelizar, no sabía cómo hablar con la gente, pero ni siquiera con los conocidos, porque pasa una cosa, que cuando tú no evangelizas, eso es como que se va secando, y llega un punto que te da tanto miedo, tanta vergüenza, que no eres capaz ni siquiera de hablar a los conocidos. Yo ya me cruzaba con los vecinos y ya es que me daba exactamente lo mismo. O sea, no pensaba, no se van a salvar, no sé, era una indiferencia que me fue como asustando, ¿vale? Y ya cuando empecé y me di cuenta de que estaba tan endurecida, que había pasado tanto tiempo, y yo no había practicado, y yo no había compartido, y yo no había hablado a gente. Hacía temas, porque nosotros hacíamos eventos de bienvenida y yo compartía aquí, a veces hacíamos predicaciones, pero había algo que a mí me estaba realmente faltando, y era, primero, pues aprender a evangelizar otra vez, y segundo, quitarme otra vez el miedo y la vergüenza. Y hay una de las excusas que nosotros ponemos, y yo, por ejemplo, ese era mi caso. La vergüenza, qué vergüenza, qué van a pensar de mí, cómo lo voy a hacer, y si me equivoco. Además que ya no estoy actualizada en los métodos evangelísticos, porque os quiero decir una cosa, que el método no es la clave de la evangelización, la clave es el mensaje de la cruz. Tú puedes usar el método que quieras, no tienes que subirte a una fuente como hacemos nosotros los jueves, como unos locos allí, no tienes que irte a sola a la Caja Roja si no quieres, tampoco tienes que hacer una locura, ¿vale? Como estamos haciendo nosotros últimamente, locuras y locuras y locuras. Pero hay algo que sí es impactante, y es el mensaje de la cruz. El método, puedes usar las cartas, hay cartas evangelísticas, hay 4 llaves, hay el testimonio personal, el mensaje ilustrado. Le he visto a Natalia unos tips que hace geniales, ¿vale? En el Instagram sobre Dios y sobre los ateos, fenomenal. O sea, métodos hay muchos. Pero lo que verdaderamente va a llegar al corazón de las personas y de lo que nosotros tenemos que predicar es de la cruz. Porque es la cruz y en verdad el mensaje de Jesucristo el que tiene el poder. ¿Y qué empezó a suceder? Que así empezamos con estas 2 personas. Me hubiera encantado que me hubierais visto por una mirilla, ¿vale? La primera vez que yo me lanzo, ya me dice mi discípula, encima, claro, era mi discípula, y digo, venga, lánzate. Y yo, ¿cómo iba a estar? No, tú, no. Entonces ya cojo, ya me lanzo, ya más por vergüenza de ella, más que por evangelizar, y ya me lanzo, y yo ahí, y con ese papelito ahí, y le hablo a la persona, y bueno, ya por lo menos la primera vez genial. Al otro jueves volvemos a Isla Azul, ¿vale? Venga, ya estaba yo un poquito más lanzada, venga, a la primera. Llega la policía y nos dice, es que no podéis hacer eso porque esto es un sitio público. ¡Oh! No me digas tal, qué mal, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, se me hizo un 8 todo porque era invierno, llovía, hacía un frío en la calle impresionante. Dije, ¿ahora qué hacemos? Vale, pues me lo aprendo de memoria. Entonces me aprendí esa semana de memoria la encuesta esa, tal. Entonces ya de memoria, como pues ya ellos no se daban cuenta que yo sacaba nada. Entonces empezamos. Después empezaron a los 2 o 3 meses, venga, ¿estáis evangelizando los jueves? Sí, empezamos 3, 4, así, ¿no? Y así han pasado 4 años que estamos evangelizando, y se ha ido como, yo empecé como una deuda personal a Dios, ¿vale? Por mi testimonio. Pero se fue como la cosa como agrandando, y empezamos a ver como resultado. El último año vino gente de la evangelización a la iglesia, y segundo, hemos visto muchos testimonios dentro de los que hemos evangelizado con agenda, todas las semanas lloviendo, a veces hacía un frío impresionante y congeladas íbamos y evangelizábamos. Y hemos visto testimonios, de verdad,
porque una de las cosas que me explicó Natalia, que yo me lo apropié para mí, y es que es una siembra para la eternidad. Cuando tú siembras eternidad en la calle, en gente que no te importa, porque a mí, a ver, en serio, una persona que tú no conoces de nada, que está sentada en la Plaza de Aluche, a mí personalmente no me importa, pero es que a Dios sí le importa a esa persona, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces yo digo, Señor, a mí esta persona no me importa, pero como te importa a ti, yo le voy a hablar para que se arrepienta, para que te conozca, ¿vale? ¿Y qué sucedió? Que nosotros empezamos a sembrar eternidad con un enfoque diferente, porque nuestro enfoque, o mi enfoque antes, era que yo quería evangelizar y traer a la gente a la iglesia. Evangelizar y traer. Y si ya la gente no venía, entonces yo me frustraba. Y ese no es el enfoque de la evangelización. Tú tienes que evangelizar aunque la gente no venga a la iglesia. Tú tienes que evangelizar aunque la gente te rechace. ¿Sabéis por qué? Porque esto es como un escalón. Entonces, tú evangelizas a alguien, pero seguramente que esa persona la han evangelizado 3 veces antes que tú, y tú eres el cuarto. Y esa persona, acordémonos que la Biblia es un martillo, que ablanda el corazón. Y a lo mejor tú estás en el 4.º escalón y le faltan 3 peldaños. Pero ya llega yo, el otro día a lo mejor llega Jonier, ¿vale? Ahí de listillo, con las manos limpias, ahí sin haber hecho nada, y va y le comparte, ha entregado su corazón a Cristo. Pero a lo mejor 5 o 6 antes ya han hecho ahí martillo. Por lo tanto, aunque te rechacen, aunque te digan que no, tú has hecho y has ayudado a que esa persona, en el ablandamiento del corazón, si se puede decir así, suba un peldaño más para la conversión. Y yo me imagino que, como dice la Biblia, que vamos a ir a un juicio, que en ese juicio nadie va a poder tener excusa. O sea, nadie va a poder estar delante de Dios y decir, Dios, a mí nadie me habló. Porque como tú le digas eso a Dios en el juicio, te cruje. ¿Sabes por qué? Porque va a empezar a pasarte todas las escenas. Mira, ¿te acuerdas aquel día en la Luche que había unos locos ahí predicando, subidos, cantando con una guitarra y diciendo cosas? Ah, sí, pero... Ah, eso era. Claro, ellos estaban diciendo el mensaje. Tú no quisiste oír nada. Vale. ¿Te acuerdas aquel día que esa persona tal... ¿Te acuerdas que tu primo era cristiano y te habló? Sí, pues todo eso, tú no tienes excusa. Tú no has querido escuchar el mensaje de la salvación. Y muchas veces yo he mandado mis profetas a que te hablen, pero tú no has querido escuchar. Cuando tú te imaginas eso, entonces dices, pues vale, a lo mejor voy a ser famosa luego en el cielo, porque voy a salir en muchas escenas de muchos en el juicio, ¿no? Ahí va a salir mi cara. Entonces, cuando tú tienes claro la eternidad, es más fácil. Pero todo esto es un proceso, ¿vale? O sea, vas como haciendo un proceso. ¿Qué más os puedo decir? La vergüenza. Yo he preparado, me va a poner Raquel, que creo que es una de las excusas más fuertes, la vergüenza, para predicar de la cruz. Entonces vamos a ver unas escenas de la Pasión de Cristo, no, de la película. Y así mientras bebo agua... ¡Atrás! 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 ¡Póngalo! Señor, que alguien lo ayude. ¡Aléjense de él! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Tú! ¡Sal del medio! Ayúdenlo, por favor. ¡Muévete cuando te diga! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Simón de Cirene, señor. Ven acá. Vale, hasta ahí. Eso sí que es vergüenza. Eso sí es vergüenza. Porque Jesús era humano y sintió vergüenza. Vergüenza de ir medio desnudo en una calle. Vergüenza de que le vieran sus propios discípulos, había sido su líder en ese estado. Su cara estaba hinchada y la muerte en la cruz era una muerte vergonzosa. Jesús podía haber escogido morir en secreto, de un tiro, de un hachazo, no sé. Podía haber escogido una muerte secreta, mas escogió una muerte pública. Y claro que eso da vergüenza, mucha vergüenza. Pero aunque él sintió seguramente vergüenza porque era humano y sentimiento es un sentimiento normal del hombre,
cuando a mí me quiere dar vergüenza, que me suele dar muy a menudo, siempre pienso, Señor, más vergüenza te dio a ti. Y cuando Él estaba ahí, vio nuestra cara y nuestros nombres, porque ya nos estaba viendo. Y dijo, no me importa la vergüenza, no me importa el dolor, lo que me importa es que a través de esta situación yo voy a salvar a muchos. Y ahí estaba tu rostro y tu nombre, y el mío también. Entonces yo digo, bueno, Señor, pues a mí me da vergüenza, pero si me comparo contigo, y si yo estuviera muriendo ahí y en ese pasadizo medio desnuda y que me estuvieran pegando, ¿vale? A mí me daría mucha vergüenza, mucho dolor y mucha humillación. Por lo tanto, la vergüenza que yo siento no tiene nada que ver con la vergüenza que tú sentiste ahí en esa cruz. Y entonces eso me ayuda a seguir adelante. Es un consejo que os doy porque a mí verdaderamente pensar en eso y pensar en la cruz me ayuda. Yo quiero que le demos un aplauso a Jesucristo por lo que hizo por nosotros. Porque la verdad es que merece todos nuestros respetos. Eso fue lo que hizo Jesús. Y cuando yo recibí a Cristo, Él cambió completamente mi vida. O sea, completamente. Y muchas veces, una de las excusas que sacamos es la ingratitud. Nosotros a veces tenemos tanta ingratitud y no nos damos cuenta de que Jesús nos ha salvado. Que si tuviéramos gratitud en nuestro corazón sería mucho más fácil. Es como decir, Señor, yo hablo de ti porque te doy gracias, porque alguien también a mí me habló de ti. Y a veces la gente que te habla de Jesús es muy pesada, ¿sí o no? Porque conmigo fueron pesados. Y Jesús, y Jesús, y Jesús. Pero ahora que me he convertido y que he conocido el cambio de las tinieblas a la luz, digo, gracias por esa pesada y por ese pesado. Es genial que me habló así, que insistió. Y como os iba diciendo, no es el método, sino que es el mensaje de la cruz. Es tan poderoso que cambia al que lo escucha y al que lo predica. Y hemos visto que nosotros, los que hemos predicado, estamos cambiados. Hemos cambiado. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene poder. Y no solo eso, sino que hemos visto testimonios en nuestra propia familia. Porque cuando tú predicas y compartes de la cruz a gente que no te importa, pues entonces Dios te da resultados, ¿vale? Porque la siembra, el que siembra recoge, te da resultados en tu casa, en tu iglesia, en tu familia. Y de las personas que hemos ido a evangelizar, yo creo que casi todos tenemos un testimonio de conversiones familiares. Imposibles. Porque, ¿por dónde está mi hermana? Por ahí. Ibas a salir, es que no, era inevitable. ¿Vale? Conversiones imposibles. Conversión imposible era ella. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creía que tenía a Cristo y se creía cristiana. Y es muy difícil hablarle a una persona que se cree cristiana, cuando a lo mejor no lo es. ¿Y sabéis cuándo se dio cuenta que ella no era cristiana? Cuando nació de nuevo. Y cuando nació de nuevo dijo, ostras, yo no era cristiana y yo creía que lo era. Por lo tanto, yo no quiero haceros entrar en pánico en esta mañana, ni quiero haceros sentir culpables, ¿vale? Yo lo que quiero es motivaros como me motivé yo y como me motivaron a mí. Solo eso, es una motivación, no es para que, ¡ay, me siento culpable! Tú no te vas a ir al infierno por no compartir de Cristo. Tú, si eres salvo y has nacido de nuevo, tú vas a ir al cielo con Jesús. No te vas a condenar por no hablar de Cristo, pero creo que es una responsabilidad del cristiano, y si tú verdaderamente estás agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida a través de la cruz, nosotros tenemos que comunicar ese mensaje, el mensaje de la cruz de Cristo. Más testimonios, Sandra Galeano con Mauricio, que está por allí, a ver que se ponga en pie, no sé dónde está. Bueno, ¿vale? Otro imposible por ahí, ¿no? Nidia, que es su hija, otra imposible, no sé si está por aquí, pero yo también era imposible, y mira, también. Y así podemos decir varios testimonios de gente, familiares, que a través creemos, ¿no?, que a través de la evangelización y de sembrar la eternidad en otras personas, la hemos recibido en casa y la hemos recibido en la iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando decimos las excusas, ¿no?, de que me da vergüenza, de que no sé evangelizar correctamente. Hay un ejemplo que a mí me encanta, y es un padre y un hijo que salen a pescar, y parece ser que eso se da mucho, ¿no?, en Estados Unidos. Y salen a pescar y el hijo se cae al agua y el padre no sabe nadar y el padre se lanza para salvar a su hijo, porque lo que lo motiva a salvarlo, ¿qué es? El amor. O sea, un padre, no importa que no sepa leer, que sea gordo, flaco, que sea intelectual, que no lo sea,
Da igual, lo que le motiva a salvar a su hijo es el amor, y se lanza y se ahogan los dos. Entonces, muchas veces decimos, me tengo que preparar para evangelizar. Y te tienes que preparar, es verdad. Pero la preparación no va a ser tu motivación. La motivación va a ser el amor. ¿Por qué? Porque imagínate que este padre le dice a su hijo, bueno, Juanito, voy a aprender a hacer un curso de natación y ahora te salvo. Eso es absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que te tiene que mover a ti, y lo que le movía a Pablo, porque leyendo Romanos me impresiona, y Corintios, cómo Pablo amaba la evangelización, decía que le apasionaba compartir su amor con los perdidos, lo que Jesús había hecho, y que en verdad en ese amor profundo es que entonces eso es lo que te tiene a ti que mover a evangelizar, no la culpa, sino el amor. ¿De acuerdo? Y me encanta porque, mira, por ejemplo, le pregunta a Emma María España, María, ¿tú por qué sales a la calle a evangelizar? Y es muy graciosa María y muy sincera, y la verdad que pues la felicito por su sinceridad. Y dice, porque es que no me importan los perdidos. Es genial que diga eso, porque a veces no nos importan los perdidos, pero ella le duele que no le importe, o sea, le molesta que no le importe, se siente mal porque no le importe. Entonces, ahí tenemos que llegar. Yo lo que quiero llegar en esta mañana con esta predicación es que nos importe que no nos importe, ¿vale? Si tú estás ahí sentado y a ti te da igual que la gente y las personas se estén yendo al infierno, por lo menos preocúpate de ti. No me importa, tengo que hacer algo. Y ella sale porque como no le importan, pues para ver si Dios hace algo en su corazón y le empieza a importar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una buena motivación. Decirle al Señor que nos dé amor por los perdidos. Cuando se trata de un hijo, el dolor es tan grande que el mismo amor te motiva a salvarlo, ¿vale? Pero cuando escuchas una noticia en la televisión, Juanito ha muerto en las llamas, qué pena, dices, ¿no? Qué lástima, pero en verdad no te duele porque no es de tu familia y no sientes nada por esa persona. Te da pena, mas no te duele. Pero si nosotros le decimos a Dios, Señor, yo quiero tener un corazón que ame, pero si no ama, no importa, yo voy a salvar a esa persona, aunque yo no tenga ese sentimiento. Y conforme tú lo haces, conforme tú lo practicas, ¿sabes qué va a pasar? Que tu vida va a cambiar y tu corazón va a cambiar como ha sido cambiado los corazones de los que hemos salido a compartir y a evangelizar. Porque yo te puedo decir que yo no soy la misma de hace 4 años. He cambiado. Me compadezco mucho más, entiendo mejor la Biblia, entiendo la cruz muchísimo mejor. La cruz ha sido revelacional para mí en todo este tiempo y en este proceso. Y me llamó mucho la atención cuando David Henao, que dio un tema magistral sobre la evangelización, los paracaídas, que, bueno, nos activamos, ¿vale? Pero eso como que fue perdiendo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una constancia. No es teoría. Tú puedes hacer un curso y hay que hacerlo, porque es mejor si el padre hubiese sabido nadar, hubiera salvado al hijo. Por lo tanto, sí es verdad que es mejor prepararse. Pero no podemos decir, no estoy preparado y por eso no lo hago. Entonces, es mejor decir, lo voy a hacer y me voy a preparar simultáneamente, porque si no, no haces ni una cosa ni la otra. Porque hay muchas excusas para no evangelizar y para no romper el hielo. Vamos a ir a la Biblia, ¿vale? A Lucas 16, 19, 31. Mirad, una cosa que nos dicen mucho en la calle, os cuento, es, pero bueno, si a mí nadie me ha venido a decir lo que hay allá arriba, ¿tú cómo lo sabes? ¿No? Nos dicen así de veces. ¿Tú cómo sabes que hay cielo y que hay infierno? Si nadie de los que se ha ido para allá ha venido para acá para decirnos nada. Os lo digo en ese lenguaje, ¿no?, que usan a veces. Y es verdad, nadie ha venido del otro lado a decirnos que eso existe. Pero hay un pasaje en la Biblia, que lo vamos a ver, que lo dice el mismo Jesús. Y yo cuando habla Jesús, en algunas Biblias la palabra de Jesús, cuando habla Jesucristo, está en rojo. Pues este pasaje en mi Biblia está en rojo. Y el mismo Jesús habla del infierno. Pero no solo habla del infierno, es que habla muchas veces de la eternidad. Es que no habla solo de la tierra. Jesús todo el tiempo está hablando. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítate el ojo y es mejor que entres en el reino de los cielos sin un ojo que con los 2 ojos. Porque muchas moradas hay, si no, yo las prepararía. O sea, todo el tiempo Jesús nos enfoca arriba y nosotros aquí, y Él arriba y nosotros aquí. Estamos muy enfocados aquí. Y Jesús todo el tiempo en sus parábolas, ¿vale? Todo el tiempo nos está enfocando en la eternidad. Muchísimos
Después de esto vais a ver, cuando leáis el Nuevo Testamento, que todo el tiempo Jesús está enfocándonos en la eternidad, en lo que va a haber después de la muerte, ¿vale? En lo que no está enfocado en esta tierra, está enfocado en aquella. Y el mismo Jesús relata este pasaje. Vamos a leerlo, Lucas 16, del 19 al 31. Bueno, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, ¿no? Y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dejemos ahí. La gente en la calle, ¿sabéis que nos dice? ¡Ay, yo me voy para el infierno, allí para la rumbita!, ¿no? Esos son los latinos que nos dicen. ¡Ay, así tal! Y yo yo le digo, si tú verdaderamente supieras lo que es el infierno, no me hablarías así. Porque tú me estás hablando así porque no lo sabes. ¡Ay, sí, allí con el calorcito!, ¿no? Me dicen así. Porque a lo mejor es invierno, entonces, ¡ay, allí con el calorcito! Pero fíjate lo que dice. Y algunos se ríen, ¿no? Porque lo han oído. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, ¿cómo? Pasándoselo bien con muchas mujeres. Dice, ¿qué dice? Dice que estaba pasándoselo bien con muchas mujeres y en una juerga impresionante. ¿Qué dice exactamente? ¿Cuál es la palabra que usa? Estaba en tormentos. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué más dice? Es que aquí se ha empequeñecido, no es por nada, ¿eh? No pasa nada. Si estáis de mala onda, me han empequeñecido las letras. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué más dice? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ahora aquí lo estamos leyendo, pero pongámonos en situación. Eso sería llorando, ¿no? Por favor, ayúdame. Lo estamos aquí leyendo muy fríos, pero eso debe ser una cosa horrible, ¿no? Una angustia, un dolor. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Y qué dice? Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Vale? Si no oyen a Moisés y a los de la caja roja, si no oyen a Moisés y a los locos de Aluche, si no oyen a Moisés y a ti que has ido a compartir a tus primos por teléfono, ¿vale? ¿Cómo van a oír si se presentase un ángel o quien sea del otro mundo? No van a oír. Y eso lo dice Jesús, por lo tanto, el infierno no es un invento, está claro, igual que el cielo. Eso es lo que nos tiene que mover, saber que el destino eterno de las personas está en juego. Otra cosa que nos ha sucedido es que cuando nos encontramos con personas de otras iglesias, les hablamos igual. No evangelizamos para traer gente a la iglesia, evangelizamos para que conozcan el mensaje de la salvación. Si después vienen a la iglesia, genial, porque a veces les pedimos los teléfonos y todo, pero es para que acepten a Cristo y para que sean salvos. Esa tiene que ser nuestra motivación. No decir: he traído 5 de la calle. No, es verdaderamente que se salven. Esa tiene que ser nuestra motivación, que se salven. Y nos dicen, cuando les preguntamos: tú, cuando mueras, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Y me dicen: no lo sé. Ah, pero tú, y entonces yo le digo: ¿tú no estás en una iglesia? Sí, pero es que como estoy en pecado, es que no lo sé. Y eso nos llama, a mí personalmente me llama la atención. ¿Por qué? Porque la cruz y la experiencia de la cruz no lo da estar en una iglesia.
Porque cuando tú vayas al tribunal, al juicio, y Dios te diga, bueno, voy a poner un nombre, Churrigundi, que esos son los que yo me invento, para que nadie se sienta aludido, ¿vale? Porque luego vais a decir, es que me lo ha dicho a mí, no. Churrigundi, hola, Dios, ¿qué pasa? Pues parece que no has nacido de nuevo. ¿Cómo? Pero si yo he estado en la iglesia de Quique Pavón. Pues Churrigundi, no te has encontrado conmigo. ¿Pero no era que todos los de la iglesia de Quique Pavón se salvan? No, las iglesias no salvan. El que salva es mi Hijo Jesucristo. Y tú no tuviste un nuevo nacimiento. Y fíjate que te lo dijeron, pero tú todo el tiempo decías, yo sí he tenido un encuentro con Jesús, yo sí he tenido un encuentro con Jesús. ¿Y sabes qué? Que tú y yo sabíamos que tú no habías tenido un encuentro con Jesús. Porque de verdad, yo no os quiero atormentar hoy. Pero si hoy tú no estás seguro que has pasado de muerte a vida, hoy puede ser el día de tu salvación. No importa que lleves 3 años en la iglesia, 1 mes en la iglesia, 20 años en la iglesia. ¿Vale? La primera vez que yo hablé con mi hermana, ella me dijo, yo hice la oración muchas veces y yo soy testigo de eso. Ella hizo la oración de fe muchas veces, pero la oración de fe la hizo sin fe, porque no había un antes y un después. ¿Y yo qué hice ese día? ¿Vale? Aparte de que ella me miraba con una cara como diciendo, madre mía, está más loca de lo que yo pensaba. Aparte de que hice yo ese día, ¿sabes qué le dije cuando me dijo, yo sí he tenido un encuentro con Dios y Dios me ha guardado? Y yo le dije, sí, es verdad, Cuca, Dios te ha guardado, pero ¿sabes qué ha pasado? Que Dios se ha encontrado contigo muchas veces. Y Dios ha estado contigo muchas veces. Y Dios te ha hablado muchas veces, eso es verdad. Pero ¿y tu respuesta cuál ha sido? El encuentro con Jesucristo es de dos. Dios viene a tu encuentro a través de su Hijo muchas veces y con señales. Hay gente que hasta ha escuchado su nombre, pero tú tienes que dar el paso para encontrarte con Él. Si esa simbiosis no se da, tú podrías dudar que has nacido de nuevo. Y yo le dije a ella, bueno, solamente te digo que si te mueres mañana y no has nacido de nuevo y no has tenido tú el encuentro con Jesús, ¿sabes qué? Que no te vas a ir con Él. Y ella me dijo, estoy abierta, estoy aquí y estoy abierta. Estoy abierta a que Dios me hable, estoy abierta a encontrarme con Él. Así me dijo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo le digo, Cookie, tú eres cristiana? Tú hiciste la oración desde pequeña, es verdad, eres cristiana. Simplemente, pues mira, pide perdón por tus pecados, simplemente tienes que leer más la Biblia. Y no pillo que ya no tiene a Cristo. Yo no le creo esa inseguridad, que es lo que yo quiero crearos a vosotros hoy. Algunos que estáis aquí, alguna inseguridad, porque te digo una cosa, si tú no has pasado de muerte a vida y no has nacido de nuevo, y hay una cosa importante, cuando la Biblia habla de nacer de nuevo, ¿sabéis de qué habla? De ¡guau! ¡Guau! Tengo hambre. Un bebé tiene hambre. Si tú no tienes hambre de Dios, y no te digo que estés en pecado, tú puedes estar en pecado y tener a Cristo, pero si tú no tienes hambre de Dios, si a ti hay que estarte empujando para que vengas a la iglesia, si a ti no te gusta leer la Biblia, si tú no necesitas nunca de Dios, porque los niños nacen y están todo el tiempo buscando el pecho de su madre con un hambre, y dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si tú no tienes una inquietud, una curiosidad por conocer a Dios, y si no hay ningún cambio en tu vida, y no hay un antes y un después, quiero decirte que te lo puedes plantear. Yo no soy quien para decirte si tienes a Cristo o no, pero sí te puedo decir lo que dice la Biblia. Te puedes plantear si verdaderamente has nacido de nuevo. Y me llamó mucho la atención el testimonio de Andrea Quiñones. Andrea Quiñones, ¿está aquí? Vale, no pasa nada. Andrea Quiñones se sube muchas veces en la fuente y cuenta su testimonio. Dice que ya desde pequeña iba a la iglesia. Y cuenta un testimonio, yo no sabía que yo tenía que ver en su testimonio. Ella cuenta que viniendo aquí, estando aquí hace 10 años, dice que ella se sentía amargada, aburrida de su vida, y que tuvo un sueño, y soñó que Jesús llamaba a su puerta. Y se quedó muy preocupada por ese sueño y vino corriendo. Y me dijo, Mari, tenía un sueño y me he quedado muy preocupada. Y yo le dije, bueno, tal vez tienes que plantearte si has nacido de nuevo. A lo mejor conoces a Dios aquí en tu mente, mas no lo conoces de verdad. Y tal vez Él quiere que tú le entregues tu corazón y que le creas, y no lo has hecho.
Dice que ella fue a su casa y oró. Y lloró. Y le dijo, Señor, tanto tiempo llevo en las iglesias y no me he encontrado contigo. Te entrego mi vida. Y dice que ahí ella recuerda un antes y un después. ¿Cómo no te vas a acordar? Hay gente que me dice, no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando me casé. ¿Sabéis por qué? Porque yo vivía en mi cama sola y de repente me levanto a la mañana siguiente y veo un hombre ahí a mi lado. Digo, ¿quién es este? Era Harvey, claro. Sí, era. Digo, ¿quién es? Pues me di cuenta que había un cambio en mi vida, que ya no iba a estar más sola y que había un ser humano que había venido a vivir conmigo y que yo me tenía que quedar con este ser humano hasta la muerte, ¿vale? Entonces ahí cambió mi vida, un compromiso, ya no cocinaba solo para mí y para él, yo qué sé. Pues ¿cómo no me voy a acordar? Ahora, puede ser que no me acuerde del año, pero yo me acuerdo más o menos la época, yo me acuerdo que mi vida cambió, que salí de mi casa, yo qué sé. Pero a veces es como, no me acuerdo. Y eso sucede a veces con las personas que nacen en la iglesia y que están aquí. Nadie es cristiano por nacer en la iglesia. ¿Vale? Nadie es cristiano por solo venir a una iglesia. Y hay personas que no pasan por Oasis, llegan aquí, no pasan por Oasis, no se les comparte, siguen viniendo. Y he visto testimonios de personas que viniendo a la iglesia de Quique Pavón no han tenido un encuentro con Jesús. Y Ana, que ahora no está, no sé si me va a regañar luego, Ana Fernández, estábamos en el Redil un día y ya me tenía la cabeza así, que esto, que no sé qué, y le digo un día, Ana, a lo mejor tendrás que plantearte si has nacido de nuevo, porque a lo mejor no has tenido un encuentro con Jesús. ¿Cómo? Lo que oyes, Ana, lo que oyes, plantéatelo. Bueno, dice, se fue a llorar a su líder, que era Nidia. ¡Ay, lo que me ha dicho Mari, que no tengo a Cristo! ¿Cómo es posible? Y le dice Nidia, tan espiritual y tan pelota, porque es las dos cosas. Pues si Mari lo ha dicho, plantéatelo, porque ella no te lo va a decir por decir. Y ella dice que hubo un antes y un después. Entonces me odió, pero luego me amó. Me odió, pero luego me amó. Porque se dio cuenta, es verdad. Estaba en la iglesia, llevaba ya un año, yo qué sé cuánto llevaba. Y no había tenido el encuentro con Jesús. Había hecho la oración, ¿vale? Que la repetimos a veces como un papagayo. Señor Jesús, te necesito, entra en mi vida, perdóname los pecados. Eso no es entregarle mi corazón. Sin arrepentimiento de pecados no hay salvación, es imposible. Porque si Jesús murió en la cruz y yo predico la cruz, ¿vale? Y si no hay arrepentimiento en mi vida y no le digo, Señor, perdóname, ¿cómo va a haber salvación? Entonces, la clave es arrepentimiento y fe. ¿Y la fe qué es? Pues entregarle mi corazón a Él. Orar es hablar con Dios, eso lo sabemos todos. Pero no demos nada nunca por hecho, por favor. Porque en la calle nosotros no damos nada por hecho. Nos dicen, yo pertenezco a la iglesia de no sé dónde, de la no sé qué, una unción poderosa. Da igual, yo sigo. Porque yo no lo quiero robar para mi iglesia, no me interesa. Yo lo que quiero es que tenga un encuentro con Jesús, me da igual. Porque creo que para eso estamos ahí. ¿Vale? Ahora sí vamos a poner la cruz esa. Vale. Hay unas malas noticias y unas buenas noticias. Las malas noticias, y en esto hemos estado todos. Nadie creo que sea tan santo que nunca ha estado aquí. Todos hemos estado en este lado de la cruz, en las malas noticias, ¿vale? Todos hemos sido pecadores de un montón de cosas. Hemos sido culpables, estábamos muertos todos, ¿vale? Hasta el más santo, hasta Nathan que está allí, que cara de bueno y de santo, ha estado en este lado de la cruz, ¿vale? Con las malas noticias. Esther que se ríe también. Todos hemos estado en este lado de la cruz. Estábamos sucios, esclavos, ¿vale? Estábamos esclavos de un montón de cosas, de ataduras, de adicciones. Éramos enemigos de Dios y sobre todo estábamos bajo la ira de Dios. Y un día tomamos una decisión, ¿vale? Y eso sí te tienes que acordar, aunque hayas nacido en la iglesia, aunque lleves muchos años en la iglesia. Un día tomaste una decisión y resulta que al tomar esa decisión, con la cruz, ¿vale? Te arrepentiste, tuviste fe y pasaste a este lado de buenas noticias. Perdonado, inocente, vivo, limpio, libre, amigo, amado. Te pregunto yo en esta mañana, ¿en qué lado de la cruz estás tú?
Porque si tú no te sientes perdonado, y no hablo de pecar, porque pecamos todos, los que estamos en este lado de la cruz y los que estamos en este lado. La única diferencia es que el que peca en este lado se levanta y el que peca en este lado le da lo mismo. Si tú tienes a lo mejor cosas en tu vida que no puedes y no puedes, tendrás que plantearte si has tomado la decisión de encontrarte con Jesús, si le has entregado verdaderamente tu corazón. Porque no es una oración la que salva tu vida, es el poder de Dios. Y el mensaje de la cruz tiene poder. Entonces yo quiero que te plantees en esta mañana, ¿en qué lado de la cruz estás? Si has pasado verdaderamente de muerte a vida a través de la cruz. Y para terminar, vamos a leer un versículo. Ahora sí, ya, muy bien. Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya podéis empezar si queréis. Es un mandamiento, o sea, no es opcional. Es como si tú dices, yo no oro porque yo no tengo el don. Yo no oro porque yo no tengo llamado. Yo no evangelizo porque no tengo el don. No se trata de don, se trata de un mandamiento. Y fíjate que dice, id. Id. Y a mí me encanta Kike y Emma porque ellos siempre están pensando en ensanchar las estacas. ¿Vale? Ellos siempre están pensando en un lugar mejor, siempre están pensando en hacer más cosas, porque ellos están pensando en esto, en hacer discípulos a toda criatura. Y están pensando, cuando lleguen, ¿dónde los vamos a meter? Ellos tienen la mente, tienen el corazón en las almas perdidas. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren que haya lugar para todos aquellos que se salven, todos aquellos que quieran venir a las aguas vivas que es Jesucristo, y quieren darnos el mejor sitio, el mejor lugar. Pero a veces nosotros, con tanta comodidad, tantos avances, tanto progreso, nos acomodamos en lugar de agradecerlo. Y no entendemos que esto no está aquí, esta alabanza, este sonido tan precioso, maravilloso, ese redil, esa finca que tenemos, no están ahí para que nosotros nos lo pasemos bien solamente. Están ahí para que muchos vengan al arrepentimiento y puedan gozar y alegrarse en medio del pueblo de Dios. Y están ahí para añadir más gente a la familia de Dios. Y nosotros a veces estamos tan ensimismados, en serio, tan ensimismados, que solo estamos pensando, bueno, yo me lo paso bien, yo esto, qué bien el redil, el campamento. Pero creo que nosotros, igual que Kike y Emma ensanchan las estacas, nosotros tenemos que ensanchar nuestro corazón y empezar a clamar y decir, Señor, yo quiero que en esos lugares haya más gente. Y a veces hacemos círculos y no dejamos que nadie entre en los círculos. Y vienen no cristianos y no nos importa, sinceramente, si se van con Cristo o sin Cristo. Y nos debería importar, por lo menos importarnos, aunque luego nos dé vergüenza y no lo podamos hacer. Y os digo una cosa, cuando yo me convertí, a los 4 o 5 meses, yo vivía en Cienpozuelos, que Nathan se ríe de mí porque dice, eres de Cienpozuelos, pues así, ahí vivía yo. Y de ahí me sacó el Señor. Y entonces tenía un amigo que me estaba tirando los tejos. Y yo me acuerdo que yo tenía muchísimo frío porque era invierno, y los que me conocen saben que yo soy muy friolera. Y él estaba ahí intentando camelarme. Porque no sé qué, yo estaba en la puerta de mi casa y yo digo, venga que le comparto, venga que le comparto. Y era mi vecino. Y yo dije, no, tengo frío. Como es mi vecino, mañana. Pero llegó mañana, no lo vi, no le compartí. Y llegó pasado, y llegaron 3 días. Y llegó una noticia a mi familia. Y es que él había muerto en un accidente de moto con 21 años. Se llamaba Julián y nunca me olvidaré, porque eso quedó marcado en mi corazón y en mi vida. Yo no le hablé y seguramente Dios inventó algo para hablarle, ¿vale? Porque dice que si yo no hablo, pues las piedras hablarán. Y yo era muy nueva, podía excusar y decir, no, Señor, yo era muy nueva, mas yo no lo hice y él murió. La vida no la tenemos asegurada y los cristianos morimos igual que los no cristianos, y nos tenemos que asegurar que si morimos hoy, verdaderamente vamos a ir a la presencia de Dios, y en el juicio vamos a salir inocentes. Y la única manera de salir inocentes
es a través de la cruz de Jesucristo, no hay otra, y de la confianza en Él, y del arrepentimiento. Por lo tanto, si tú estás ahí sentado y tienes dudas, y no sabes si has pasado de un lado de la cruz a otro, o no estás seguro, ¿qué más da? Pues di, bueno, Señor, yo hice la oración hace 10 años, pero hay algo que no cambia en mí. Pues hoy puede ser el día de tu salvación, ¿qué más da? Y ahí donde estás tú mismo puedes hablar con Dios, con tu propia oración. Nadie te tiene que decir lo que le tienes que decir a Dios. Tú mismo habla con Jesús y dile, pues Jesús, yo no sé si he nacido de nuevo. Tal vez mi corazón no se ha volcado hacia ti porque no he nacido de nuevo. Tal vez no te tengo en mi corazón, no te he entregado mi vida. Y si mañana muero, estás en un problema grande, grande. Entonces, hoy es el día, y puede ser el día de la salvación. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos ahí, y si no estás seguro, yo te pido por favor, con carácter de urgencia, rogándotelo, suplicándotelo, que lo hagas hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Acordaros de Julián, mi amigo, fue tarde, muy tarde.